disponemos esta, creo que ya es la cuarta conferencia sobre la historia de Jerusalén y vamos a empezar con, si mal no recuerdo, después de tiempos de Cristo, bajo el Imperio Romano y después, porque no llegamos a las cruzadas la vez pasada, ¿verdad? Ni siquiera a los musulmanes. Como ya fue hace mucho tiempo por el partido de fútbol, de todas maneras vamos a recordar un poco eh, la historia de Jerusalén. Aquí tengo un texto que, por cierto, si lo quieren, con mucho gusto se lo comparto. Entonces, la vez pasada, hasta donde yo recuerdo, vimos Jerusalén en tiempos de Jesús y un poco después de Jesús, ¿verdad? Eh, y ahora vamos a concentrarnos en Jerusalén después de Jesucristo, ¿verdad? Durante las persecuciones, eh, al principio, cuando nació el cristianismo, pues el imperio romano no aceptó al cristianismo, ¿verdad? Y entonces hubo persecuciones contra los cristianos, porque los judíos no eran perseguidos por motivos de su religión. Pero los cristianos sí, y eso es determinante para Jerusalén porque y- eh, los cristianos no podían construir iglesias, no podían reunirse públicamente. Entonces, desde luego que no tenemos ninguna iglesia de los primeros 3 siglos del cristianismo. No había iglesias porque el cristianismo era perseguido y no se podían reunir, mucho menos construir iglesias. La historia de los judíos en Jerusalén, bueno, en toda la Palestina, pero especialmente en Jerusalén, después de Cristo está marcada por la destrucción del templo y destrucción de Jerusalén por parte de Tito, ¿no? Tito, hijo de Vespasiano, quien después también bueno, Vespasiano fue emperador, después Tito fue emperador eh, también. Eh, pero antes de serlo, fue el que quedó encargado de suprimir la primera revuelta judía en el año 66 después de Cristo. Y el año 70 destruyó el templo de Jerusalén, que justamente acababa de ser terminado, el que había construido Herodes. Fue destruido por Tito, fue arrasado porque los judíos presentaron una gran resistencia a la invasión, un pueblo, digamos, tributario de los romanos, pero habían querido independizarse o obtener algunas ventajas, pero el imperio romano no les permitió. Tito fue el que destruyó el templo de Herodes el año 70 después de Cristo. Eso hay que tenerlo muy claro porque eh, a partir del año 70 ya no hay templo de Jerusalén. Me refiero a templo judío de Jerusalén en la gran explanada que había acondicionado Herodes. Ya no hay templo judío. Nunca más todavía, ahora, en 2026, pues muchos judíos piensan la posibilidad de construir el tercer templo, porque el primer templo fue el que construyó Salomón, destruido por Nabucodonosor el 586. De ahí empieza el segundo templo. El templo construido por Herodes es parte de la época conocida como segundo templo, pero esa época termina con Tito, el año 70 después de Cristo. Y de ahí para acá ya no hay templo de Jerusalén, ¿verdad? Eh, y ahora pues, se discuten los judíos la posibilidad, y no solamente la posibilidad, yo creo que los judíos discuten también si realmente ellos quieren construir un tercer templo, ¿no? O sea, reconstruir el templo de Jerusalén, ahí donde actualmente está el Domo Dorado, porque eso significaría pues reconstituir toda una casta sacerdotal, todos los ritos sacerdotales que tenían en tiempos de Jesús cuando tenían el templo, y quién sabe si ellos mismos quieran, digamos, generar.
una casta sacerdotal ultrapoderosa. Nada más pensando en los diezmos que le deberían los judíos a los sacerdotes, pues generarían un monstruo, digamos así, eh, al restaurar la casta sacerdotal, independientemente de que pues, el domo dorado es el tercer eh, eh, monumento más importante para los musulmanes. Está la Meca, está Medina y está también en tercer lugar el Domo Dorado de Jerusalén, porque ahí fue donde Mahoma se fue al cielo, en su burra alada. El último lugar que pisó en la tierra fue ahí. Y entonces, mañoso el Mahoma o mañoso los musulmanes, que justamente donde había estado el templo de Jerusalén, ahí fue donde Mahoma se fue al cielo. Y entonces es un lugar sagrado. Bueno, después de la primera revuelta de los judíos, suprimida por Tito, vino otra, unos 50 años después vino otra, la segunda revuelta de los judíos. Eh, y esta vez fue el emperador Adrián el que fue a Jerusalén a suprimir la famosa segunda revuelta. La suprimió en 132 después de Cristo. Pero después de eso prohibió a los judíos acercarse a Jerusalén. Les puso un número de kilómetros que ya no podían acercarse. Claro, evidentemente esa norma no tuvo mucho futuro, pero existió, ¿verdad? Los judíos no podían acercarse a Jerusalén a tantos kilómetros. Y Adriano hizo de Jerusalén una ciudad típicamente romana, una ciudad romana, la Aelia Capitolina. Eh, los judíos ya no vivían en Palestina, no digamos en Jerusalén, no vivían en Palestina, pero eso ya de muchos cientos de años antes, ¿no? Desde el exilio de Babilonia, pues ya muchos judíos, y eso está clarísimo en la Biblia, ya lo hemos platicado, no quisieron regresar del exilio. Y si regresaron del exilio, no regresaron a Jerusalén o a Judea, regresaron a Egipto o a otras colonias que tenían, porque había la famosa dispersión, la diáspora o la diseminación de los judíos por todo el mundo. Por eso son habitantes de todo el mundo, los judíos, porque de antes, pues su ciudad, su tierra era una ciudad, como hemos visto, una tierra en medio de todas las potencias hegemónicas. Esto ya lo hemos platicado. Y aquí les pongo un plano de la Elia Capitolina, ¿verdad? Esta es la ciudad de Jerusalén, eh, tal como la dejó construida Adriano, ¿verdad? Está al revés, en la parte de abajo está el norte, ¿verdad? Esta calle que está aquí se llama el Cardo Máximo y es una calle típica en las ciudades romanas que recorría la ciudad de norte a sur, el Cardo Máximo, ¿verdad? Aquí está la explanada donde había estado aquí el templo de Jerusalén, ¿verdad? Estamos en el 132 después de que, bueno, después del 132 de que fue, digamos, destruido la segunda revuelta, aquí ya no había templo de Jerusalén desde que lo había destruido Tito, pero aquí tenemos claramente marcada la explanada del templo. Y aquí está la puerta hacia el norte, se llama Puerta de Damasco, porque da hacia Damasco. Damasco está al norte de Jerusalén y entonces esta puerta se llama todavía en la actualidad Puerta de Damasco y curiosamente esta puerta está emplazada en la actual Puerta de Damasco. Ahora que vayan a Jerusalén pueden ir a la Puerta de Damasco y por medio de unas escaleras laterales descienden a lo que antes fue la Puerta de Damasco y ven restos de esta puerta de Adriano, ¿verdad? Incluso de puertas anteriores, de tiempos de Jesús. Bueno, y entonces ven, aquí está la muralla, ¿verdad? Es más o menos el trazo que tiene la muralla actual, ¿verdad? Claro, aquí vemos el Santo Sepulcro, y esto indica pues que ya es una maqueta del siglo cuarto, porque los romanos dejaron de perseguir a los cristianos
en el siglo IV, al principio del siglo IV, con el famoso edicto de Milán de Constantino. Entonces la madre de Constantino vino a construir a Jerusalén el Santo Sepulcro. Y aquí está este domo que está aquí, es el domo de la Anástasis o de la resurrección. Enfrente del domo, hacia el este, había un jardín, el jardín llamado de la Virgen. Y luego esta construcción que está aquí es la Basílica de la Resurrección. Es un complejo muy, muy grande, construido por Santa Elena a principios del siglo IV después de Cristo. Y este complejo daba hacia el Cardo Máximo, ¿verdad? Más hacia el sur estaba la iglesia Nea, la iglesia de la Virgen, una gran iglesia también. Y luego en el sur, hacia acá, vemos otra iglesia grande que se llama la iglesia de Sion, del cenáculo. ¿Eh? Esa iglesia en la actualidad ya no existe, ni tampoco la NEA, ni la iglesia de acá de Sion, ni el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro existe, pero ya no es esta grandísima construcción. Es una iglesia muy, muy fea. Es la iglesia más fea que yo he visto en mi vida, el Santo Sepulcro, porque nos falta narrar la historia de todo lo que pasó con Jerusalén. Y eso explica pues que sea una ciudad muy, muy fea, ¿verdad? Bueno, aquí es el Cardo Máximo, en época de la Elia Capitolina, durante el Imperio Romano, y la muralla se extendía hasta el sur, incluyendo lo que es el cenáculo. En la actualidad, la muralla deja fuera los restos de lo que fue el cenáculo y la tumba de David, que están en el mismo lugar, quedan fuera de la muralla. Eso es hacia el sur, ¿verdad? Bueno, ya la semana pasada vimos algunas fotografías de eso. ¿Qué pasa después de Constantino? Constantino, el 313 después de Cristo, deja de perseguir a los cristianos, hace de la religión cristiana no la religión oficial del imperio, sino una religión oficial del imperio. O sea, los cristianos pueden tener su culto, pueden construir sus iglesias, y, y, y seguir en el Imperio Romano sin persecuciones, ¿verdad? Y entonces en esa época, después del siglo IV, es lo que llamamos el periodo bizantino, ¿verdad? Se construye desde luego el Santo Sepulcro. Esto lo hizo Santa Elena, la mamá de Constantino, con el Jardín de María y la Anástasis. Es un gran complejo que ya le señalé en el plano, ¿verdad? A mediados del siglo IV, 330, 340. Eh, y de ahí tenemos que brincarnos hacia la época de los musulmanes. O sea, nos vamos a brincar 200 años en los que hubo una población romana, pero cristiana. Hubo muchos asentamientos cristianos por obvias razones en Jerusalén. No judíos, no judíos. Los asentamientos judíos en Jerusalén vienen hasta el siglo XIX. Pero en esta época, o sea, siempre ha habido judíos en Jerusalén, eso no se discute, pero los grandes asentamientos judíos en Jerusalén pues se dan hasta el siglo XIX. Pero hay que brincarnos a la época de los romanos, 300 años, para llegar al año 600, ¿verdad? Cuando empieza la ejira de Mahoma, ¿verdad? Y conquistan Jerusalén. El 622 empezó la ejira de Mahoma y se extendió como fuego en un pajar el Islam en el norte de África, en el Medio Oriente, pero rapidísimo. Ya a mediados del siglo VI, ¿verdad? Se construyó el Domo Dorado, ahorita vamos a ver una fotografía, pero es emblemática de Jerusalén, ese domo que está sobre la roca que pisó Mahoma antes de irse al cielo. A finales del siglo VII se terminó esa construcción por el Omeya. Los omeyades fueron, digamos, la primera dinastía de los árabes, ¿verdad? Que gobernaron del 660 hasta el 750, los omeyades, ¿verdad? Uno de ellos fue Abdel Malik. Abdel Malik
califa, todavía no se llamaban califas, ¿verdad? Reyes o como se llamaran, ¿verdad? Puso el, el domo dorado justo donde había estado el paraíso terrenal, así dice la tradición, ¿verdad? Ahí Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac cuando un ángel lo detuvo. Ahí se había construido el gran templo de Salomón, exactamente en ese lugar, y en ese lugar había sido destruido y se había construido el grandioso templo de Herodes. Eso había sido destruido por Tito, insisto, el año 70 después de Cristo. Pues ahí, carambas, fue a elevarse al cielo Mahoma y ahí se construyó el Domo Dorado. Por eso digo que no hay inocencia de parte de los musulmanes. Tenían toda la intención de sobreponer la religión musulmana o el Islam sobre el judaísmo. Pero hay que decir claramente que los musulmanes no destruyeron el templo de Jerusalén, no, eso lo destruyeron los romanos, insisto, ¿verdad? La cúpula del dorada recuerda a la cúpula de Santa Sofía, los que han ido o han visto la fotografía de Santa Sofía en Estambul, que también la hicieron arquitectos cristianos, ¿verdad? Pues, era Santa Sofía, la Santa Sabiduría, una basílica cristiana que después fue tomada por los musulmanes en 1453. O sea, aquí estamos en la época bizantina, cuando se hizo esa basílica, era cristiana, ¿verdad? Claro, cristiana de rito griego, pero todavía no se habían separado católicos y ortodoxos, ¿verdad? Bueno, la cúpula dorada recuerda la cúpula y los arquitectos de la cúpula dorada musulmana eran arquitectos cristianos, ¿verdad? Bueno, aquí les pongo un mapa del imperio omeyade, o sea, el primer gran imperio de los musulmanes. Todo empezó aquí en la Meca, tomaron inmediatamente toda Arabia, pero se extendieron por todo el Irán, lo que es actualmente Afganistán y Pakistán, en las fronteras de la India, ¿verdad? Hacia el norte. eh, no tomaron Turquía, el imperio omeyade, pero sí todo el norte de África y todo el sur ustedes saben, de España, ¿verdad? Invadieron toda esa zona. Aquí tenemos el gran imperio omeyade. Y esa es la zona de influencia, digamos, árabe, ¿no? Así va a ser hasta la época de los otomanos. Pero el imperio más grande de los árabes fue el inicial, fue el de los omeyades, ¿verdad? Bueno, el domo entonces se convirtió, el domo dorado, en el símbolo de Jerusalén, ¿verdad? Abdel Malik, este gran, digamos, rey de los omeyades, recuperó el dominio sobre la Meca, él recopiló el Corán y él se autodenominó califat o califat, y de ahí vienen los califas, de ahí vienen. Eh, quiere decir lugarteniente de Dios. Califat Alá es lugarteniente de Alá, lugarteniente de Dios. Y a partir de entonces a los jefes o reyes musulmanes se les llama califas. También luego se les va a llamar pashás o sultanes, pero también en general califas. Aquí tienen el domo dorado y esta es la explanada del templo, ¿verdad? Esta es la gran explanada del templo. Acá está, eh, es de norte a sur y acá en el fondo se ve hacia el sur la cúpula de la mezquita del Aqsa, el Aqsa, si no me equivoco. En cualquier caso, esto es el domo dorado, ¿verdad? No es exactamente esta la apariencia que tenía en el siglo séptimo, cuando se hizo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Pues los grandes califas de todo el periodo musulmán, hicieron construcciones y mejoras en la gran explanada del templo, ¿verdad? Aquí tenemos una vista hacia el norte, de sur a norte,
A ver, de sur a norte. No. Eh, de oeste a este. De oeste a este. Aquí donde se ven los árboles es el Huerto de los Olivos. Esa es una iglesia ruso-ortodoxa de Santa María Magdalena. Es probablemente la iglesia más bonita que hay en Jerusalén, preciosista, rusa ortodoxa, porque los rusos tuvieron una gran influencia en Jerusalén. Bueno, a Vladimir Putin le preguntaron hace poco, oiga, si hace falta, si Israel declara la guerra a Rusia o entra en favor de Estados Unidos contra Rusia, ¿usted bombardearía Jerusalén? Y dijo Putin, no, porque ahí hay muchos rusos. Y sí, hay muchos judíos rusos, muchos, decenas de miles, si no centenas de miles de judíos rusos. Una gran parte de la inmigración judía hacia Jerusalén es rusa. Y eso también se ve en los cristianos, porque es la iglesia cristiana rusa ortodoxa, pero judíos hay muchos cientos de miles en Israel. Bueno, eh, al sur de la explanada del Domo Dorado se hizo la mezquita de El Aqsa. La mezquita del Aqsa no es lo mismo que el Domo Dorado. La mezquita del Aqsa está al sur de la explanada del templo y es una gran, inmensa mezquita que puede albergar 10.000 almas adentro. Entonces ahí construyeron, hacia el sur construyeron unos palacios, que era donde estaba la ciudad de David, justamente hacia el sur de la mezquita, de la explanada, ¿verdad? Eh, Vivían en cierta paz. En la época de los Omeyades, digamos la primera dinastía musulmana, había cierta paz entre cristianos y musulmanes. Cierta paz, desde luego el dominio era musulmán, pero había tolerancia hacia los cristianos. Omar II prohibió el culto judío en la explanada. O sea, también los judíos pudieron vivir en Jerusalén. Yo insisto, siempre ha habido judíos en Jerusalén. Pero Omar II les prohibió orar en la explanada. A ustedes les toca rezar allá abajo en lo que, en lo que se llama actualmente el Muro de los Lamentos, ahí donde puedan acercarse a hacer oración, pero arriba era un lugar, digamos, sagrado de los musulmanes y los judíos no podían, pero en la actualidad tampoco los cristianos. Nadie puede ir a hacer ahí oración, solamente los musulmanes. Eh, por esas épocas los omeyades vieron freno a su imperio con las primeras derrotas en Francia. ¿Sí? Eh, ya vieron que se extendieron los omeyades hasta el sur de España. Se extendieron hasta Francia, pero fueron detenidos en Francia. Digamos, ahí fue el límite. Y por el sur, pues el desierto, ¿eh? El desierto del Sahara fue el límite. En cuanto al oriente, pues India fue su límite y en el norte, fíjense, curiosamente, Turquía y desde luego Europa. Bueno, entonces, a pesar de ser un gran imperio, el árabe, pues no era todopoderoso, ¿verdad? El último califa tuvo que atacar Jerusalén, ¿verdad? O sea, lo expulsaron de Jerusalén y tuvo que destrozar sus murallas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una maqueta, creo que esta está en el Museo de Jerusalén, ¿verdad? Donde está actualmente, pues, donde estaba la puerta, el castillo que hizo Herodes, ¿verdad? Hacia el poniente de la ciudad, hacia la puerta de Jaffa, que ya se le llama de Jaffa, porque da hacia el occidente, hacia el puerto de Jaffa, que es Tel Aviv. Bueno, aquí tenemos una fotografía, digamos, desde arriba del Monte de los Olivos. Hacia abajo, pues aquí está el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Aquí están cementerios judíos y musulmanes. Aquí está la muralla oriental, ¿verdad? Vean cómo aquí, después de la explanada del templo, se mete hacia el occidente y luego baja un poco hacia el sur, ¿verdad? Y aquí tiene otra imagen, el lomo dorado. ¿Eh? No, no,
no tenía exactamente desde su origen la imagen que tiene ahora. Bueno, pero vean, esta es la gran explanada del templo. Aquí el Domo Dorado, aquí en el sur la Mezquita del Aqsa, en el sur había castillos, palacios de los Omeyades, y hacia el norte aquí tenemos la Puerta de Damasco. Noten que ya no se ve el Cardo Máximo, ¿verdad? Ni tampoco, bueno, aquí sí se ve el Santo Sepulcro, pero el Santo Sepulcro, pues bueno, ya vamos a ver su historia, ¿verdad? La muralla se extiende hacia el oeste. Aquí estaban las torres que hizo Herodes, Hípico, Fasael y Damasco, que son la puerta de Jaffa en la actualidad, lo que llaman la puerta de David. Y ahí está, donde estaba el Palacio de Herodes, donde estoy señalando, el actual Museo de Jerusalén, que ahora que vayan tienen que visitar. La muralla se extendía hasta el sur, ahí dejando adentro lo que era el cenáculo, una iglesia del cenáculo, una iglesia cristiana muy importante. Bueno, ahí está. La dinastía Omeyade fue derrotada por la dinastía Abáside. Los abásides dominaron del 750 a 969, poco más de 200 años, ¿verdad? Era una dinastía que propugnaba una vida más de acuerdo con el Corán, ¿verdad? El califa Harún al-Rashid permitió a Carlomagno, la época de Carlomagno, en Europa, establecer una colonia cristiana en torno al Santo Sepulcro. Bueno, vea que los musulmanes, entre que eran bastante tolerantes, a veces sí, a veces no, pues tenían que establecer convenios con los cristianos de Europa porque no las tenían todas consigo. Y Carlomagno logró establecer una colonia cristiana en torno al Santo Sepulcro. Sí, ahí, alrededor del Santo Sepulcro, hubo siempre colonias cristianas, ¿no? Insisto, con sus más y sus menos, porque había veces que los califas no aceptaban o eran más perseguidores y entonces expulsaban a los cristianos, pero otros los aceptaban o a veces no los podían expulsar. Por ejemplo, el caso de los cruzados, que se asentaron en el Santo Sepulcro, más que no exploró nada. Cuando los cruzados dominaron, unos 100 años dominaron Jerusalén, eh, pues poblaron las mezquitas, las mezquitas las convirtieron en iglesias cristianas y hicieron sus monasterios en el Santo Sepulcro. Bueno, ahí había unos 150 monjes y 17 monjas, una colonia grande de cristianos. Carlomagno personalmente nunca visitó Jerusalén. Eh, Aquí hubo un califa, Ma'mún, que quiso borrar el nombre de Abdel Malik. Les dije que el domo dorado había sido hecho por Abdel Malik, uno de los principales califas omeyades. Pues llegó este interesante hombre Mamún de la siguiente dinastía abáside y borró el nombre de Abdel Malik y puso el suyo, ¿verdad? Eh, y aquí les pongo un mapa del imperio abáside. ¿Mm? Noten que el imperio abáside no es tan grande como el imperio omeyade, ¿verdad? Se extiende hasta el este, pero no abarca todo lo que en la actualidad es Afganistán y Pakistán, ¿verdad? En el norte es más o menos la misma extensión, no abarca todo, digamos, Asia Menor, pero sí toda la península arábica, Egipto, el norte de África, pero no llega a Europa, ¿verdad? Ese es el imperio abáside que llega hasta el 969, como les dije hace un momento. Bueno, pero la dinastía Abáside no fue eterna. Además, no tuvo siempre el gran poder, ¿verdad? En el 877, un califa turco, Ahmed ibn Tutum, saqueó Jerusalén, un turco, ¿verdad? Un califa turco que no pertenecía al imperio abáside. Saqueó Jerusalén y hubo un tiempo de inestabilidad para los cristianos, que empezaron a ser hostigados. Pero siempre fueron hostigados, a veces más, a veces menos. Lo mismo los judíos.
¿verdad? Todo el imperio musulmán fue así. Siguieron los Fatimidas del 969 al 1099. Ellos sucedieron a los abásides. Los Fatimidas se llamaban así por Fátima, ¿verdad? Eh, una hija de Mahoma o la hija de Mahoma. Eh, Su política con judíos y cristianos fue de tolerancia. Los Fatimidas fueron tolerantes. Fueron más o menos 1000 años, ¿no? 1030 años. ¿Verdad? En ese tiempo se incrementaron las peregrinaciones a Jerusalén. Tenemos que pensar que los europeos, digamos, eh, eh, empezaron a sentir, a pensar que tenían que recuperar Jerusalén, especialmente Jerusalén, porque ahí estaba el Santo Sepulcro. Entonces era como un ideal, ¿verdad? Para los europeos, para los cristianos europeos, ir a Jerusalén en peregrinación, ¿verdad? Entonces se organizaban peregrinaciones y a los fatimidas, a los musulmanes, les interesaba mucho que fueran los cristianos porque dejaban una derrama económica, como ahora en el Mundial dicen que 12 millones de turistas vinieron a México. Bueno, pues eso es eterno, ¿ah? El comercio y en este caso las peregrinaciones. Y sobre todo aquí estamos hablando de cristianos y al Santo Sepulcro, no de judíos, no de judíos, porque los judíos a qué iban a Jerusalén, ¿verdad? A veces ni siquiera los dejaban rezar en el muro de los lamentos. Pero claro, sí construyeron sinagogas, pero no tenían el atractivo eh, de las peregrinaciones de los cristianos, ¿verdad? Y aquí les pongo un plano del Imperio Fatimida, como ven, bastante menor. Sí se extendió a todo el África del Norte y a todo Egipto, pero no toda, ni siquiera la península arábiga, más bien hasta Siria, ¿verdad? Eso fue lo que abarcó el Imperio Fatimida. ¿Verdad? Otro fatimida importante fue Hakim, ¿verdad? Él mandó destruir el Santo Sepulcro. Ven que a veces, ¿por qué el Santo Sepulcro? Perdóname que lo diga, es una iglesia feísima. Pues por todas las destrucciones que pasó, que sufrió, destrucciones y reconstrucciones. A veces las reconstrucciones también afeaban el Santo Sepulcro. Claro, ustedes entran al Santo Sepulcro y ven todo tipo de columnas, columnas sobrepuestas una al lado de otra, teniendo diferentes arcadas. Es una tristeza, el Santo Sepulcro, realmente es una tristeza, pero también se entiende, pues, todas las destrucciones que tuvo y las reconstrucciones, y también los pleitos entre los mismos cristianos. O sea, ahí ha habido muertes, se han peleado a muerte católicos con ortodoxos rusos, con ortodoxos griegos, con sirio ortodoxos, con armenios, etcétera, porque pues es el Santo Sepulcro. Entonces este califa mandó destruir el Santo Sepulcro en 1009. No destruirlo hasta sus cimientos, pero sí lo dañó muchísimo. Ya la visión que teníamos de la gran basílica, el jardín de la Virgen y la Anástasis o la cúpula de la resurrección se perdió desde ese momento. Pero ese señor parece que también persiguió a musulmanes, ¿eh? El siguiente califa fue Sahir, quien restauró la tolerancia con judíos y cristianos. Reconstruyó las murallas de la ciudad. Vaya usted a saber cómo eran las murallas en esa época y la mezquita del Aqsa. En 1048, el emperador Constantino IX, llamado Monómaco, 1048, es cuando vino la división entre ortodoxos y católicos. Es la época. Y este emperador, Constantino Monómaco, mandó construir o reconstruir o resanar ¿cómo se llama? Remodelar el Santo Sepulcro, ¿verdad? Y tenemos ahí en el Santo Sepulcro unas reconstrucciones de Constantino Monómaco que están al lado de unas columnas de la época bizantina y se ve aquello como un abigarramiento de estilos diferentes sin mucho sentido.
el tamaño de la reconstrucción del Santo Sepulcro fue mucho menor que la Basílica Constantiniana del siglo IV. Y de aquí nos tenemos que brincar a las cruzadas, porque eso terminó con este imperio fatimida, las cruzadas. Urbano II en el 1095 pues llamó a la reconquista de Jerusalén, especialmente por el Santo Sepulcro, ¿verdad? Entonces, desde luego, la primera cruzada, desde luego porque los cruzados siempre tuvieron armamento y estrategias militares superiores a las de los musulmanes y también medios económicos. Claro, los cristianos estaban ultra divididos. Acabamos de ver que se dividieron entre eh, ortodoxos y católicos y poco después, 5 siglos después, los cristianos también, católicos también se dividieron. Eh, Pero, como quiera que sea, sus técnicas de guerra eran más avanzadas que las de los musulmanes. Y la primera cruzada tuvo éxito, conquistó Jerusalén. El primer jefe de Jerusalén, que no se llamó rey, fue Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon, ¿verdad? Que asaltó la muralla de Jerusalén, fue el primero. Y bueno, en Europa había una efervescencia por ir a los santos lugares y por poseerlos. Bueno, la primera cruzada, afortunadamente para los cristianos católicos, ya en este tiempo hubo éxito. Católicos ya se habían dividido de los ortodoxos, ¿verdad? Y entonces Godofredo de Bouillon fue el primer jefe de Jerusalén, ¿verdad? Tancredo fue un general, ingresó en la explanada y generó ahí una masacre de 10.000 personas, ¿verdad? Eh, que fue una venganza contra los musulmanes, ¿verdad? De parte de los cristianos, pero los judíos no se salvaron, ¿verdad? Fue el defensor del Santo Sepulcro, Godofredo de Bouillon, ¿verdad? Pero después de que la conquista o reconquista de Jerusalén, los soldados cruzados se volvieron a su país y quedó un puñado de cristianos, pues, un puñado, un ejército pequeño de cristianos en Jerusalén, ¿verdad? Estaba poblada Jerusalén, estamos en el 1100, miserablemente por un grupo de cristianos incapaces de defenderla, porque estaban en medio de un mundo musulmán. O sea, había conquistado Jerusalén, pero ya no tenían ejércitos importantes en Jerusalén, ¿verdad? Y luego se peleó, ¿verdad? Murió eh, Godofredo y Dagoberto Godofredo, Godofredo de Bouillon, que fue el primer jefe, digamos, murió y Dagoberto, el representante papal, quiso apoderarse, ¿no? Sí, el Papa quiso decir, Jerusalén es nuestro, ¿verdad? Pero tampoco el Papa tenía todo el poder, ¿verdad? Y entonces quedó como rey Balduino I, el Grande, ¿verdad? Era hermano de Godofredo de Bouillon, Balduino I. Y hubo 5 Balduinos, no, 3, 4, 5, que fueron reyes de Jerusalén, ¿verdad? Él fortaleció la Torre de David, que es la puerta de Jaffa, hacia el occidente, que no tiene nada que ver con David. ¿Se acuerdan que la ciudad de David era más bien lo que está al sur de la explanada, que ya en esta época pues, ya estaba abandonada? Jerusalén empezaba con la explanada del templo, ¿verdad? Pero le llaman ciudad de David, quién sabe, Torre de David le llaman a quién sabe por qué le llaman así. Es un nombre muy antiguo, pero no tiene nada que ver con David. David no la construyó. Eh, Convirtió los restos del templo de Jerusalén, del templo judío de Jerusalén, en el Templum Domini. Hizo una iglesia en donde había estado el templo de Jerusalén, el Templum Domini, ¿verdad? O sea, donde estaba el domo dorado. Y también convirtió la mezquita del Aqsa en su palacio de Balduino I. O sea, bueno, pues los cruzados se sentían los reyes del mundo porque traían la cruz de Cristo en el pecho y habían derrotado militarmente a los musulmanes. Entonces tomaron posesión del templo, perdón, de la explanada del templo
del Domo Dorado y de la mezquita del Aqsa. Balduino I murió en 1118 y lo sucedió Balduino II, ¿verdad? Y ese Balduino II se dio el Santo Sepulcro a los templarios. Ahí se fundó la Orden de los Templarios, de los Caballeros del Temple. Ahí tenían sus cuarteles generales y ahí tenían una gran ciudadela. Esa orden de los templarios creció rápidamente y después ocupó incluso la explanada del templo. O sea, no solo el Santo Sepulcro, sino toda la explanada del templo. El Papa se dio una zona al sur del Santo Sepulcro a la orden de los hospitalarios, ¿verdad? Y ahora se habían invertido los papeles. Los musulmanes podían visitar la ciudad, podían ir a visitar la ciudad, pero no podían quedarse a dormir ahí. Era la época en que dominaban los cruzados. Después murió Balduino II y su hija Melisenda fue la reina, ¿verdad? Con su marido Fulco. Y esta Melisenda, la reina de Jerusalén, embelleció la ciudad, construyó varias iglesias, entre ellas la tumba de María. Es una iglesia que está fuera de las murallas de Jerusalén, en el huerto de los olivos. Ahí está la tumba de María. Y ahí fue sepultada Melisenda, y aquí les puse una foto de su tumba. Es que es bajando hacia la tumba de María, que es una iglesia pues, muy primitiva, también fea, también por tanta destrucción que ha tenido. Y en uno de las laterales de la escalera que baja está la tumba de Melisenda, que es esta. Yo cuando viví ahí, pues me llamó la atención, lo tomé la foto, pero no tenía tantos detalles de historia. Dije, mira, pues la tumba de Melisenda. Pero sí, claro, esa tumba fue reconstruida por los cruzados, porque pues habían sido destruidas o por lo menos descuidadas en la época de los musulmanes, pero en la época de los cruzados, pues embellecieron muchas iglesias y entre ellas la tumba de María. Fulco, el esposo de Melisenda, murió en 1142 y Melisenda nombró como rey a su hijo Balduino III, que era un niño, tenía 12 años. Entonces, Melisenda en realidad seguía siendo la reina. Eh, por temor a la toma de Jerusalén, porque los musulmanes eran mayoría alrededor de Judea, entonces que en cualquier momento pudieron haber tomado Jerusalén y amenazaron Elisenda. Entonces ella apeló al Papa Eugenio II y se organizó la Segunda Cruzada, ¿verdad? Fue Luis VII de Francia el que organizó, dirigió esa Segunda Cruzada. Fue destrozada esa cruzada cerca de Damasco y ni siquiera llegaron a Jerusalén. En 1149, Melisenda y su hijo Balduino III consagraron la nueva Basílica del Santo Sepulcro, otra reconstrucción. Eh, pero muy pronto, Melisenda y su hijo, Balduino III, que era el rey oficial, se enfrentaron por Jerusalén. Y ganó Balduino, le ganó a su mamá. Y este Balduino murió en 1162 en Antioquía. Y luego vino Amalarico, ¿verdad? Hermano de Balduino, como rey, ¿verdad? Él era guerrero, estuvo a punto de conquistar Egipto, le ofrecieron mucho dinero allá en Egipto y retiró a sus ejércitos. Él remodeló el cenáculo que les dije que quedaba al sur, en ese tiempo dentro de las murallas de Jerusalén, en la actualidad quedó fuera. Y en ese tiempo los judíos no podían vivir en Jerusalén, con sus altas y sus bajas, ¿verdad? Siempre hubo judíos en Jerusalén, pero hubo tiempo en que estaba prohibido por los cruzados, y más que por los musulmanes, por los cruzados. Balduino IV, hijo de Amalarico, fue el rey de lepra, el rey leproso, ¿verdad? Ese se enfrentó con Salaheddin, y perdió. Balduino IV, el rey. Hay una película bonita que se llama Kingdom of Heaven, el reino de los cielos. Es reciente, y ya trata precisamente del rey leproso, Balduino IV,
y cómo los cruzados pues, no tenían posibilidad de defender Jerusalén, ¿verdad? Saladino fue un gran califa musulmán que sí tuvo la fuerza para atacar Jerusalén. Tomó, bueno, ahorita vamos a ver el mapa del imperio que formó Saladino, conquistó Damasco, se hizo de Irak, Siria, Yemen y tomó, bueno, no tomó Jerusalén. Eh, Le cedieron Jerusalén porque ya tenía, pues era matar a todos los cristianos que estaban ahí y tomarla, pero también que murieran muchos musulmanes, y Saladino tampoco es que fuera omnipotente. Eh, Tampoco el santo, que muchas veces presentan a Saladino como un gran santo en comparación, por ejemplo, con Ricardo Corazón de León y otros cristianos que eran sanguinarios, pues vaya usted a saber, ¿verdad? El caso es que Saladino le dejó salir a los cristianos, o sea, se rindieron pues los cristianos y les dio pasadizo, váyanse de Jerusalén y él se apoderó de Jerusalén, ¿verdad? Destrozó a los templarios y a los hospitalarios, las dos grandes eh, congregaciones, como le llaman, órdenes caballerescas. En 1187 derrotó a los cruzados en Galilea, ¿verdad? Los que se convertían al Islam los dejaba con vivos, los demás los mataba. A los de Jerusalén, en aquella ocasión, en aquel sitio de Jerusalén, los dejó irse, les dio salvoconducto. Pero aquí está el plano del gran reino. Como ven, ya es mucho menor que aquellas dinastías, que los omeyades, que los abásidas y los ayúbidas. Bueno, Saladino era ayúbida, que los fatimidas era ya muy concentrado, muy pequeño reino de Saladin, pero en el mero centro estaba Jerusalén, ¿verdad? Respetó el Santo Sepulcro, pero se lo entregó a los ortodoxos, ¿verdad? Y fue el Saladino quien invitó a la ciudad, a poblar la ciudad de Jerusalén, a armenios y judíos. Sí, parece raro, pero así eran los musulmanes. O sea, eh, algunos eran bastante tolerantes y otros no, pero no tenían todo el poder consigo, ¿verdad? Saladino invitó a judíos y armenios a habitar la ciudad, por eso ahora hay un gran barrio judío, armenio, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad vieja. Y entonces los cristianos organizaron la tercera cruzada. Ya Saladino nos quitó Jerusalén, viene la tercera cruzada, y es cuando vino Ricardo Corazón de León, ¿verdad? Fue el principal de esa cruzada tercera. Llegó a Jerusalén, sitió Jerusalén y hubiera tomado Jerusalén. Saladino estaba dentro y Ricardo Corazón de León pudo haber tomado Jerusalén, pero él entendió que, ok, iba a pasar lo mismo que con Godofredo de Bouillon y los primeros cruzados que tomaron Jerusalén. Iban a tomar Jerusalén, se iban a ir los soldados de regreso a su ciudad e iba a quedar un puñado de soldados cristianos en medio de un mundo completamente musulmán y hostil. Entonces, Ricardo Corazón de León dijo, no tiene ningún caso que yo tome Jerusalén. Y no la tomó, ¿verdad? Se retiró a la frontera, a la costa. San Juan de Acre, estamos en 1191, todavía se quedaron unos 100 años más los cruzados en los puertos, ¿verdad? Cesarea, San Juan de Acre, que es Ptolemaida, Haifa en la actualidad, la bahía de Haifa. Ahí fue el último reducto de los judíos en 1290, de los judíos, de los cruzados. Pero ya todo el interior fue musulmán, ¿verdad? O sea, controlado por los musulmanes. Este, los musulmanes retuvieron todo el interior, es decir, todo el interior, lo que no eran las costas de Palestina. Los cruzados se quedaron en Acre, en el puerto, pero con acceso al Santo Sepulcro. O sea, eran convenios, ¿verdad? Los cristianos podían ir al Santo Sepulcro, oficiar en el Santo Sepulcro, pero a partir de entonces Saladino puso a un guardián del Santo Sepulcro musulmán y todavía en la actualidad
o es un musulmán el que guarda las llaves del Santo Sepulcro, lleva todas las mañanas a abrir y deja pasar a los curas ortodoxos y católicos y de todas las iglesias cristianas, y él es el que cierra, el que tiene las llaves. Eso de antes de la época de Saladino. Esta dinastía ayúbida gobernó de Jerusalén desde el 1193 al 1250, ¿verdad? El primer rey fue Aftal, hijo de Salaheddin, de Saladín, ¿verdad? Eh, Muazzam Isa reinó en el 1204, restauró las murallas, convirtió estructuras cruzadas en santuarios musulmanes. Y ya ven toda la reconversión. En 1209 instaló unas 300 familias de judíos. Él, el califa musulmán. Eh, Murió en 1228 haciendo preparativos para resistir a la Quinta Cruzada, ¿verdad? Vino Federico II, heredó el título de rey de Jerusalén, se embarcó en otra cruzada para recuperarla en 1227. En Jerusalén reinaba un hijo de Safadino, llamado Camil. Safadino era hermano de Saladino o hijo de Saladino. Safadino, hermano de Saladino. Y reinaba un hijo de Safadino llamado Camil, ¿verdad? En 1229 lograron los cruzados que se les entregara Jerusalén y Belén con un corredor de acceso al mar, 1229. Pero ya les dije que en 1290 fueron echados totalmente, ¿verdad?, de Jerusalén, los cruzados. De 1290 les quedaba Acre y fueron expulsados de allá. Bueno, vinieron los mongoles, es la época de los mongoles, hubo una invasión, se apoderaron de Jerusalén los mongoles en 1244, incendiaron el Santo Sepulcro, destruyeron cuanto pudieron, ¿verdad? Mongoles, no musulmanes, ¿verdad? Y entonces surgió una dinastía, otra dinastía musulmana llamada los Mamelucos, hacia 1250. Ellos expulsaron a los mongoles, gobernaron con su centro en Egipto, ¿verdad? Y eran bastante más salvajes, los mamelucos, muy mamelucos los cuates. Hicieron gran destrucción de iglesias, como si hiciera falta, de iglesias cristianas en Jerusalén. Y aquí tienen un mapa del imperio mameluco, todavía más chico que el de Saladino, ¿verdad? Pero su centro era el Cairo, ¿verdad? Bueno, ellos expulsaron, les decía, en 1290 a los cruzados que estaban en el puerto de San Juan de Acre, ¿verdad? Y luego bajo los tiempos mamelucos, bajo el imperio mameluco, hubo gran destrucción de iglesias, ¿verdad? En cambio, se embelleció la explanada, todos los lugares musulmanes. En 1333 permitieron a los franciscanos fundar un monasterio en el Cenáculo, al sur de Jerusalén, donde estaba aquella iglesia. Pero los mamelucos pronto llegaron en decadencia, y una decadencia con muchos estertores, ¿verdad? Más de 100 años estuvieron en decadencia hasta el 1517, ¿verdad? Más de 100 años, desde el 1399, o sea, desde el 1400 hasta el 1517 fue su declive. ¿Esto qué significó para Jerusalén? Abandono, destrucción, eh, reyertas. Los judíos de repente querían tener control de algunas sinagogas o lugares, y los cristianos también, y entre ellos se peleaban, y también los cristianos entre ellos, ¿verdad? Eh, Jerusalén tenía 6.000 habitantes. Jerusalén, en la época de los mamelucos, final de los mamelucos, entre los cuales había 1.000 judíos. De 6.000 habitantes, 1.000 judíos, 500 cristianos, muy pocos cristianos, y los demás musulmanes, ¿verdad? El Santo Sepulcro cambió de manos en varias ocasiones. Me refiero a que los ortodoxos, los católicos, los sirios, los armenios
Bueno, me voy a brincar, es la época en que cae Constantinopla, es decir, la gran ciudad, el gran imperio romano de Oriente, con su capital en Estambul, en Constantinopla, cae en 1453, ¿verdad? Y entonces se viene el ascenso de los otomanos, que es el último gran imperio de los musulmanes, los otomanos, ¿verdad? El segundo sultán fue Suleimán el Magnífico, que subió en 1520. Él fue el que construyó las actuales murallas de Jerusalén, que ya hemos visto en varias maquetas. Las actuales murallas de la ciudad vieja de Jerusalén fueron construidas por Suleimán el Magnífico. Gobernó desde los Balcanes hasta las fronteras de Persia, otro gran imperio, el de los otomanos, ¿verdad? Este Suleimán el Magnífico reinó 50, casi 50 años. Eh, Jerusalén alcanzó a tener 16.000 habitantes, ¿verdad? Expulsó a los franciscanos de la tumba de David, o sea, del cenáculo, pero les permitió construir el monasterio de San Salvador, que está cerca del Santo Sepulcro, todavía existe, ¿verdad? Y los judíos pudieron construir 4 sinagogas. Como ven, los otomanos, pues eran un imperio musulmán bastante tolerante, sobre todo si les convenía económicamente, ¿verdad? Aquí les puse un plano de, de los, del imperio otomano, ¿verdad? Lo más oscuro es el origen. Lo más oscuro está aquí, en el norte de Turquía. Ahí es donde nació el imperio otomano. Aquí arriba está Estambul, ¿verdad? Se extendieron hacia el sur a tomar, digamos, básicamente Turquía, lo que es el Donbass en la actualidad, que tan en pleito está en Donbass, Crimea, toda la parte eh, digamos, de la parte eslava de Grecia, ¿verdad? Y luego se extendieron todavía más al norte, ¿ven? Y al sur. Tomaron finalmente Egipto, la franja del Mar Rojo, ¿verdad? Todo Siria, el norte de África. Ese fue un gran imperio, ¿no? No alcanzó a las dimensiones del imperio de los omeyades, ¿verdad? Pero fue un gran imperio otomano. Sin embargo, los otomanos, miren, aquí está su origen en 1300, en 1400. Digamos, la dinastía otomana empieza en el 1517. 1520 es cuando empieza a reinar Suleimán el Magnífico. Y este mapa lo marca hasta 1683, es decir, tenemos 150 años de gran apogeo, gran poderío de la dinastía otomana. ¿Qué pasó después? La lenta, muy lenta decadencia. ¿Y qué pasó en esa decadencia? Pues los imperios europeos, sobre todo Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Y qué pasó con aquí están las murallas actuales de Jerusalén? ¿Ven? Las que hizo Suleimán. Esta es la explanada del templo, aquí está el Domo Dorado, aquí está la mezquita del Aqsa hacia el sur. La muralla, ven, deja fuera, aquí estaba la ciudad de David, ¿se acuerdan? En el sur. Esa era la ciudad de David. Salomón extendió hacia el norte para hacer la explanada del templo, pero eso quedó fuera de las murallas de Suleimán el Magnífico, que son las actuales. ¿Verdad? Esta es la ciudad vieja de Jerusalén. Aquí está la puerta de Damasco, aquí está la puerta de Jaffa, y aquí está el cenáculo y la tumba de David, que, como les dije, antes estaba dentro de las murallas, pero aquí quedó ya fuera. Aquí está el Santo Sepulcro o los restos de aquel Santo Sepulcro. La iglesia de la Virgen María Lanea, que estaba por aquí, totalmente desaparecida. Bueno, eh, bajo los otomanos, eh, hay que pensar aquí ya en todo el contexto internacional, ¿verdad? Los otomanos cada vez, bueno, eso fue, ya voy a apagar esto porque ya se nos viene el tiempo encima. Pero ¿qué pasó después
el gran poderío otomano, siguió estando la zona en manos de los otomanos, pero los otomanos ya no controlaban, ¿verdad? Empezó la gran eh, inmigración judía, sobre todo en el siglo XIX. Empezó como en 1840. Decenas de miles de judíos de Europa, de Rusia, iban a Palestina, ¿verdad? Pero especialmente a Jerusalén. La población de Jerusalén, me centro en Jerusalén porque es nuestro tema, se hizo básicamente judía. Había más judíos que musulmanes en la época de los otomanos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues los judíos estaban protegidos por los imperios cristianos. Fíjense que esto del sionismo no es nada más judío, es también cristiano. O sea, muchos imperios cristianos como Reino Unido, Francia, Rusia, eh, eh, fomentaron el regreso de los judíos a Sion, el regreso de los judíos a Sion. Y entonces desde 1830 y tantos empezaron a llegar por decenas de miles judíos a Jerusalén. Cada vez lo fueron habitando. Y luego el gran error de los otomanos, que todavía eran, digamos, los oficialmente dueños de Israel y de Jerusalén, se aliaron con Alemania en la Primera Guerra Mundial y perdieron, y perdieron. Curiosamente, los judíos de Israel, de Palestina, quedaron bajo la protección de los alemanes, háganme el favor. ¿Por qué? Pues porque se habían unido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Los otomanos se unieron con los alemanes y perdieron ambas guerras y entonces perdieron el control de Palestina. Fue cuando los, eh, los ingleses tomaron como protectorado Palestina, los franceses tomaron Líbano y así Siria, etcétera. Y ellos permitieron y favorecieron mucho la inmigración judía a Jerusalén, de modo que la población de Jerusalén era básicamente judía, pero además tenían muchos privilegios. Ahora, no fue fácil. Siempre ha habido musulmanes ahí, siempre ha habido palestinos y siempre ha habido cristianos. Y entonces, en el siglo XIX y siglo XX, hubo muchas batallas, cristianos contra judíos, contra musulmanes, musulmanes contra cristianos, contra judíos, etcétera. Matazones incluso, grupos terroristas. Sí, ¿por qué? Porque los otomanos ya no gobernaban. Entonces, ahí era un poco tierra de nadie. Y claro, los ingleses, llegó el momento que dijeron a los judíos no los podemos controlar y entonces se acabó el mandato británico y un poco se quedó Israel como tierra de nadie. Bueno, tierra de nadie, ya sabemos de quién, porque en ese momento ya los Estados Unidos marcaban los derroteros del futuro de Israel. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ya le habían sugerido a los propuesto a los palestinos que aceptaran una partición del territorio. Digamos, al principio más de la mitad era para los palestinos y una pequeña parte para los judíos, siendo Jerusalén una parte neutral, o sea, parte de todos. Los palestinos siempre rechazaron, ¿verdad? Siempre rechazaron la partición, decían, es nuestra tierra. ¿Por qué la tenemos que compartir? Porque los países de la Unión, de la ONU digan, ¿verdad? También después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU les propuso a los palestinos la partición con otras condiciones y los palestinos no aceptaron. ¿Qué ha pasado después de eso? Pues es la historia que conocemos, ¿verdad? El crecimiento de la población judía, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se volvió muy tolerante con los judíos, pobrecitos, después
del holocausto, de la mortandad provocada por Hitler, el mundo no veía con tan malos ojos que los judíos fueran a su tierra, tuvieran un país. ¿Verdad? Y el mundo en general fue muy condescendiente, ha sido muy condescendiente con los judíos, porque también es verdad que la tierra, pues era Palestina, ¿verdad? Pero también es cierto que los palestinos sí, habían abandonado Jerusalén, la habían perdido muchas veces a manos de los cristianos, etcétera. En fin, es un cuento de nunca acabar. La realidad política es que en los últimos 100 años, el- la población judía ha crecido en poder político, en Israel en general, pero sobre todo en Jerusalén, ha crecido en poder político y económico. Y los musulmanes se han vuelto pues en pueblo ocupado, un pueblo ocupado dentro de su misma tierra. Muchas veces se ha propuesto que se reconozca al Estado palestino como Estado, pero los que se oponen pues, son desde luego Israel y los Estados Unidos, y en la práctica pues se les ha matado, se les ha aniquilado. Ahora hay un genocidio clarísimo de parte de Israel hacia el pueblo palestino. El mundo en general se hace de la vista gorda porque el poder judío pues es impresionante. Ellos son los que ponen y quitan congresistas y presidentes en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y pero no parece que haya económicamente un poder que le pueda poner alto a los judíos. En la práctica, pues los musulmanes o, o venden sus tierras o las abandonan o se las quitan. Yo vivía en Jerusalén y un amigo mío palestino ya me invitó a su casa. Fuimos a su casa y del auto me dice, mira, esa era mi casa. Dije, ¿qué pasó? No, pues llegaron los judíos y dijeron, ya no es tu casa, es nuestra casa. Esa es la realidad de muchos, ¿no? Eh, ya parece que el pueblo palestino tendrá que resignarse a, a irse a las zonas más desérticas y más abandonadas de Palestina, si es que les queda algún lugar. Yo tengo la impresión de que van a terminar de refugiados o asimilándose con Jordania y con Egipto, que son digamos, los países a los que tienen acceso, mientras que Jerusalén, Israel se vuelve es una ciudad típicamente, digamos, básicamente judía. No sé cómo esté la situación de los cristianos. Yo, de cuando estaba ahí, sí me di cuenta que en muchas ocasiones el, el cristianismo, pues si no es perseguido, es muy limitado. O sea, el Estado judío, es que hay mucho radical. No todos son sionistas, no todos son genocidas, eh, ni siquiera puedo decir yo que la mayoría, no lo sé, pero no es un grupo homogéneo el judaísmo y tampoco son los que favorecen el sionismo, no son solamente judíos, son cristianos. Hay muchos cristianos que empezaron con la idea de que, dice San Pablo, que los judíos van a volver a su tierra y luego se van a convertir al cristianismo y luego va a ser el fin del mundo. Y basado en esas ideas un tanto apocalípticas, pues hay mucho cristiano sionista, o sea, que favorece el crecimiento que los judíos se vayan a vivir a su Estado de Israel. No es verdad que, aunque eso pudo haber pasado, ¿eh? Y eso algunos jefes de Estado lo dijeron, ¿verdad? Quítenme a los judíos de mi país, llévenselos a Palestina y que allá vivan a gusto, ya no los queremos aquí. Ese es posiblemente un sentimiento, pero otro sentimiento que yo no creo que sea generalizado, es también cierta displicencia con el que el mundo occidental sobre todo mira a los judíos, ¿no? Como si
pues después de lo que han sufrido, tuvieran derecho a quitar su tierra a los palestinos. Ahora, tampoco es cierto que Jerusalén especialmente sea estrictamente tierra de los palestinos, porque hemos visto que Jerusalén fue una ciudad básicamente palestina, pero con muy pocos habitantes palestinos, o es decir, musulmanes. Digamos, la gran habitación de Jerusalén se vino desde el siglo XIX. 1836 empezó formalmente y no ha terminado. Es cuando se empezó a poblar Jerusalén. Yo no puedo dar, ni estoy dando juicios morales ni políticos, creo que me falta mucho para poder hacerlo, pero así con mm, una revisada histórica, pues es un berenjenal, diría mi madre, un berenjenal en el que está muy difícil dilucidar quién es quién y quién tiene la razón. La realidad política, económica y social es que pues, los palestinos están siendo exterminados y expulsados y, y que el mundo occidental en el mundo occidental hay muchos cristianos sionistas. Ahora vaya usted a saber qué tan cristianos son. A mí me da la impresión de que aquí hay muchos intereses económicos mucho más que religiosos, ¿no? Bueno, 9:12. Teníamos que terminar. ¿Qué comentan? Siquiera unos cinco Oiga, minutos, Felipe. profesor, yo soy Jaime. Sí, Eh, gracias, doctor. a ver, Eh, adelante, Felipe, después yo hablo. una pregunta, hace ya varios años, hace ya muchos años atrás, ya ve que está la maestría en estudios judaicos de la Universidad Hebraica, por X o Y circunstancia, varios de ellos llegan a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y se tuvo a bien organizar un encuentro sobre el Tanaj, el Corán y la Biblia. Me llamó sobremanera que en una ocasión, sobre todo ya de manera informal, y que me compartía este amigo sobre la jabruta, esta forma de diálogo entre como forma de aprendizaje judaico, y sacó a colación este Renato, judío él, un comentario sobre el muro de las lamentaciones. No sé, usted ha visitado Jerusalén, sabe más sobre esto, pero me llamó sobremanera el hecho de que él comentara que realmente no quedó absolutamente nada del templo de Jerusalén, todo lo destruyeron, y que este muro de los lamentos es realmente una parte de algo que reconstruyó. Ahorita que estaba hablando, escuchaba yo que Suleimán hizo una reconstrucción, pero no sé si fue él o fue Saladino o qué sabe al respecto. Bueno, el muro de los lamentos es parte del muro de contención. Como es una ladera con cierta pendiente de norte a sur, donde está la explanada del templo, para hacer una explanada realmente, digamos, horizontal, sobre todo al sur hubo que hacer un muro de contención importante, también en el este y también en el oeste. El muro de los lamentos es una parte que está es la parte, digamos, más baja del muro de contención, que está hacia adentro de la ciudad, o sea, hacia el oeste. Eh, Sí, en realidad es una explanada grande que está enfrente de los Lamentos y se llama Muro de los Lamentos porque es ahí el lugar más cercano a donde estaba el templo de Herodes, donde los judíos podían acercarse a orar libremente, ¿verdad? Eh, por eso el Muro de los Lamentos, por ahí van a lamentarse de la destrucción del templo. Lo, Siempre han podido, bueno, siempre ha existido ese muro ahí y los judíos con cierta regularidad, ya saben que hay intermitencias, podían ir a orar ahí, pero no me acuerdo quién de los dos, y tengo la impresión de que fue Suleimán, no Salahaddin, el que les permitió hacer la explanada. O sea, el muro
era un lugar donde tenían acceso, pero no tenían una explanada, era como un pasillo de 4 o 5 metros de ancho, ¿verdad? En donde podían los judíos hacer oración junto al muro, pero, y creo que es a la Suleimán, pero no me creas mucho, les permitió hacer una explanada de manera que sea digamos, una zona muy amplia donde pueden acercarse a hacer oración. A veces tenían incluso prohibido, hubo épocas en que los judíos tenían prohibido ir a orar al muro de los lamentos, no digamos ya a la explanada del templo. Pero ese es el punto. El muro de los lamentos fue construido por Herodes y las piedras más bajas, donde se ve que se apoyan ahí los judíos, son de la época herodiana, de Herodes el Grande, del gran templo de Herodes. Eh, Más bien, la construcción del Muro de los Lamentos se refiere a la explanada, digamos, a la que tienen acceso los judíos para hacer oración junto al muro, porque no siempre existió esa explanada. Pero no me creas mucho Muchas gracias. no me creas mucho sobre quién. Tengo en la mente que fue Suleimán, en la época, el segundo gran rey sultán de la época otomana, 1520. Gracias. Bueno, pues no quiero robarles más tiempo porque ya nos hicimos una hora, más de una hora. Nos vemos el próximo miércoles. Que les vaya muy bien, que descansen y que pasemos a cuartos de final. Muchas gracias, Javier. Gracias, muchas gracias. Gracias.